Hola amigos de la Caja de Pandora, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Lourdes Reina Martín. Hola. Bienvenida Lourdes a la Caja de Pandora. Gracias, buenos días Martín. Bueno, Lourdes es terapeuta psicocorporal y se ha especializado en una metodología que es muy interesante que vamos a ver hoy día, que es el método liberación de corazas. Pues no solamente es terapeuta, sino también escritora. Hoy he escrito un libro, lo veis aquí. Es el libro que se titula Nacer a sí mismo, de la supervivencia a la vida, que ha sido... ¿Por qué editorial ha sido? ¿Está publicada? Natural. Natural Ediciones. Vale. Entonces, en este libro ella recoge su propia experiencia en el camino de la psicología corporal. Sí, podríamos decir también que... haces un recorrido de tu propia experiencia. Ajá. Y también tu autodescubrimiento de este método que te ha servido para poder encontrarte a ti misma, ¿no? También. Sí. Es una psicología corporal. De hecho, yo desde que empecé siempre he tenido como hilo conductor el cuerpo físico, porque de alguna forma intuitivamente ya sabía que a través de ese camino del cuerpo físico podría ir a encontrar verdaderamente mi identidad. Uh-huh. Pero este camino ha comenzado, por lo que yo he leído de tu libro, ya desde hace muchos años. No es de ahora, sino es un camino que has venido recorriendo. Sí. Y que parece que la vida te ha llevado al punto de encontrar esta metodología como un regalo para ti, ¿no? Sí, de hecho empezó en 1993. Y a partir del 1993, donde en mi vida ocurre una crisis profunda a consecuencia de una separación de mi pareja de entonces. Uh-huh. Entonces ya ahí empiezo a buscar sobre todo el porqué de mi dependencia emocional. En este caso estaba reflejada en mi pareja de entonces. Entonces allí me di cuenta, en ese año, 1993, esto lo sé ahora ya después de todo ese tiempo, me di cuenta cómo mi dependencia emocional era tal que yo le daba el poder al otro para vivir yo. Es decir, es como si yo al otro le entregara mi vida. Uh-huh. Es decir, yo no puedo vivir si no es a partir de ti, a través de ti. Entonces, obviamente yo no existía. Es decir, que existía a través del otro. Y eso se reflejaba muchísimo en mis parejas. Y ahí empezó todo. Después tú has hecho un camino, también has pasado tú vienes también del sector, digamos, empresarial, financiero, ¿no? Porque sí. Tu trabajo ha sido antes, has trabajado en el sector finanzas. Sí, estuve años de secretaria, después pasé al sector de finanzas, estuve en el Colegio de Economistas de Barcelona, luego pasé a la banca, primero en trabajos más de secretaría, luego más un poco de asesoramiento financiero, en banca privada, y ahí empezó, ahí yo luego di un vuelco en mi profesión, porque tampoco me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. Uh-huh. Y fue ahí donde empecé a plantearme otro pasito más, a plantearme lo que realmente necesitaba y quería yo en ese momento. Bueno, parece ser que fueron muchas circunstancias que se dieron para que tú hicieses ese cambio, ¿no? Porque en tu libro, relatas que tú después de estar en el sistema financiero como que te cansas de esa faceta tuya, de esa parte de tu etapa de vida, y comienzas a estudiar naturopatía. Sí. Y inclusive te vuelves empresaria también, ¿no? Sí. Mientras yo estaba en el banco trabajando, ya no es que no me gustara lo que estaba haciendo, sino es que había un empuje profundo interior para ir hacia el cambio. Entonces yo no sabía realmente qué es lo que en mí se estaba moviendo. Ahora que he podido verlo desde la distancia, había un empuje profundo
y un anhelo profundo de mi alma a ir más allá de lo aparente, de lo que estaba yo viviendo, es decir, a entrar en una vida auténtica. Y eso fue así, claro, porque uno ve los cambios y en el momento uno no sabe lo que está pasando. Claro. El cambio se sufre muchas veces, incluso para bien, ¿eh? Es decir, que a uno le viene un momento de vida esplendoroso y uno no sabe lo que le está pasando. Sabe que está bien o que no está bien, pero no sabe qué está pasando. Entonces uno está en esa madeja que no sabe muy bien dónde colocar las cosas. Entonces ahora, en el paso de los años, uno puede ver ya la perspectiva, la película, con todo el guión, el desenlace y todo. Y yo en ese momento sí que apuesto, sin una forma, diría un poco, en catalán se llama agusarada, no sé cómo es en castellano, un poco, bueno, sin saber un poco lo que hacía, ¿no? Entonces yo me decido en ese momento dejar el banco y establecer una empresa, y mientras tanto yo establezco la empresa, me voy formando como naturópata. Y va a ser también en esta etapa que tú vas a tener que, bueno, vas a atravesar con una serie de circunstancias que también te va a dar otro vuelco, ¿no? Porque sí, no era lo que realmente estabas buscando, sí, ¿no? Sí, yo ya en ese momento estaba formada en terapeuta como de flores de Bach. Decido montar la empresa. La empresa era de productos ecológicos y actividades como el yoga, tai chi, etc. Y entonces yo decido montar esta empresa, decido formarme como naturópata y a partir de ahí aguanto 2 años la empresa. Digo aguanto y digo bien, aguantar, porque en el momento en que yo monté la empresa, me doy cuenta que a los 3 o 4 meses, que en ese momento yo realmente mi negocio era para cerrarlo ya. El choque fue tal, y eso lo explico en el libro, el choque fue tal de darme cuenta de eso, que automáticamente puse el velo para no darme cuenta de lo que realmente estaba sintiendo. Es decir, yo había montado una empresa muy grande, con unas aspiraciones desorbitadas y no reales, porque en realidad la monté yo sola y era enorme lo que monté, ¿no? En esa sensación de que uno puede con todo, y uno no puede con todo, porque también puede uno volar mucho a nivel mental, pero la realidad, la fisicalidad es otra. Entonces yo me di cuenta a los 3 meses que esto no era por ahí. Sí que el hecho de cambiar de trabajo pero no era por ahí con esa, me voy a atrever a decir ahora, grandilocuencia, porque fue muy grande lo que monté. Y entonces en ese momento, cuando yo me di cuenta, el paso siguiente era aceptar que esto era muy grande para mí e ir hacia una vía más pequeña, más humilde, ¿no? Pero en ese momento, era en el año 1999, en ese momento yo no estaba capacitada para renunciar a eso, porque a ojos del exterior esto se podía ver como un fracaso. Y sobre todo en mi vida yo no quería ver el fracaso por ningún lado. Y ahí fue un gran aprendizaje que me mantuvo 3 años en el naufragio, digamos. Es decir, que el barco se iba hundiendo, y yo intentaba resistir, y el libro por eso lo llamé De la supervivencia en la vida, porque uno cuando está en un proceso así, es como un náufrago, intenta resistir, intenta no ahogarse, pero el esfuerzo es tal, que al final la verdad se impone. No hay otro camino, la verdad se impone, y la verdad solo necesita tiempo, que digo yo, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con mi gestora en asuntos financieros y me decía, mira, esto no tiene salida, pero yo iba aguantando solo para no aceptar que había que realmente estaba fracasando. En tu libro lo mencionas como etapas, ¿no? Que vamos pasando. Mira, yo lo relaciono mucho con el tema en el chamanismo hablan de la etapa
que vive un sanador, le dicen la etapa del sanador herido, Así. como que tienes que vivir en carne propia, tienes que vivir tus experiencias para poder después volcarlas a las demás, decir como que yo lo he vivido y te lo puedo decir por propia experiencia, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y bueno, tú hablas justamente de eso, tenías tu resistencia, ¿no? Una resistencia a dejar esto, te resistías al hecho de lo que estaba pasando. Sí, me resistía al hecho de acoger y de aceptar lo que era en ese momento, es decir, la empresa no va bien, hay que cerrar. Pero para mí cerrar era fracaso, y sobre todo el fracaso no era tanto conmigo, es decir, era un fracaso de cara al exterior. Entonces, fracasar de cara al exterior me ponía en una sensación de vulnerabilidad enorme, porque una persona como yo, que se ha valorado siempre por los bienes materiales, hasta ese momento me valoraba por lo que tenía, porque eso es un condicionamiento familiar. Entonces yo me valoraba por lo que tenía. Entonces, una vez lo perdí todo, uno se mantiene en la nada, porque ¿quién es entonces esa persona? ¿Quién soy yo si lo he perdido todo? Si realmente me quedo en el vacío, fue ahí la profunda reconstrucción. Llegaste a tocar fondo, como normalmente se dice. Sí, 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 porque uno ya queda, no sabe quién es, ya queda en el vacío, ya ahí el vacío que te pueden decir desde el exterior, sí, pero es un vacío fértil, sí, pero cuando uno está en el vacío, está en el vacío. Sí, claro. No hay palabras que consuelen mucho. Después del vacío, y eso sí que lo puedo agradecer al MLC, al Método de Liberación de Corazas, mantenerse en el vacío todavía es, si uno se pelea con eso, con el vacío, todavía es estar en la supervivencia. Lo interesante y fantástico del vacío, cuando uno se encuentra ahí, en ese vacío, es si somos capaces de abandonarnos en el vacío. ¿Qué es lo que da más miedo, no? ¿Qué es lo que da más miedo? Porque en realidad lo que hay después del vacío no es tanto como uno se piensa, pero hay que dar el paso. Y eso yo había hecho muchísimas terapias, consumidora de lo que yo llamo el supermercado de las terapias. Sí, del hipermercado de las terapias, todas buenas. He visto en tu libro, bueno, leí en tu libro que decías, tenía toda la información, cursos, talleres, seminarios, DVDs. Todo. Todos, tenías mucha información. Sí, tenía toda la información del mundo, toda la experiencia de muchos seminarios, y luego faltaba un paso. Iba a una terapia, iba a otra, y siempre me quedaba a las puertas y yo sabía que en esas puertas, a partir de esa puerta, había algo interesante. Es decir, podía dar con el punto clave de mi vida, pero no sabía qué era. No encontrabas el método que te permitiese acceder a esa parte, que tú sabías por intuición de que tenías que atravesarla. Exactamente. Entonces llegó a mi vida el método de liberación de corazas, primero por un libro. Sí, bueno, decías en el libro, acá lo relatas, ¿no? Lo relato también en mi libro. Sincronicidad. Fue una sincronicidad, sí, porque las sincronicidades tienen la particularidad, no todo es sincronicidad. Un hecho sincronístico puede ser una cosa pues más o menos mágica, pero una sincronicidad tiene que ver con que te cambia la vida realmente. Y la vida me cambió absolutamente a través del libro que encontré. Yo estaba paseando en una librería y vi un libro que se llamaba Liberar las corazas, y en ese momento el corazón me dio como un sobresalto. Cogí el libro y esta señora Marilis Labonté hablaba, abrí la primera página y dije, este libro es para mí, y solamente el título, dije, ahí es donde estoy metida en una coraza. Y bueno, entonces ya llegué a mi casa, empecé a leer el libro y las primeras páginas lloraba. Porque te identificabas con todo lo que estaba pasando. Sí, porque aquella mujer estaba explicando coraza por coraza toda su experiencia,
estaba explicando la sintomatología de la coraza a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psíquico. Y yo decía, yo tengo todas las corazas que esta mujer habla aquí. Y como el libro es muy interesante y hay movimientos al final del libro, yo empecé a hacer movimientos en mi casa. Y como estaba en una desestructuración psíquica enorme, porque justo había acabado de cerrar mi empresa, yo me daba cuenta que cada vez que hacía movimientos, mi mental se calmaba. Y entonces yo me preguntaba, se calmaba durante unos momentos, 20 minutos o un cuarto de hora, y luego volvía con intensidad. Y entonces yo me preguntaba, bueno, si se calma media hora, si se calma 15 minutos, esto puede ir en el tiempo alargándose. Y ahí empecé mi práctica, en casa, poco a poco, y haciendo esos movimientos. Y sí, ciertamente, los momentos de tranquilidad mental se iban acrecentando, iban haciendo en mí una energía nueva. Y era tan sorprendente la energía que se empezaba a mover en mí, porque antes los pensamientos eran destructivos, es decir, no vales, no te vas a salir de aquí, todo va a seguir igual, es imposible. Todos los pensamientos más horrorosos que nos podemos imaginar y que todos nos pasan por la cabeza estaban ahí, como en una bandada de caballos, siempre ahí en la mente. Entonces, a partir de que empezó a hacer los movimientos psicocorporales de MLC, me doy cuenta que la naturaleza de los pensamientos se van cambiando. Es decir, que aquello que era destructivo se va volviendo, poco a poco, no es del día a la mañana, obviamente, pero sí que se van volviendo constructivos. Es decir, si empiezo a oír voces en mi interior diciendo, sí, cada vez estás mejor, sí puedes. Y eso se va instalando poco a poco en mi cuerpo y en mi psique. Y yo voy encontrando otra manera, otra energía vital profunda que va saliendo de mi interior, que me ayuda a establecerme en todo ese proceso que estoy viviendo. Tú en tu libro mencionas que no solamente es el método de liberación del corazón, sino también tú vas encontrando cosas que se relacionan, pero que lo va a enriquecer más todavía, ¿no? Por ejemplo, tu experiencia en la pedagogía Pickler, ¿no? Pickler. Sí, porque tienes una etapa en la cual, habiendo ya terminado la formación con Marilis, te vas a encontrar también, vivir la experiencia de observar cómo se forman. Sí, esa fue una etapa muy sanadora en mi vida, porque una vez ya me formo con Marilis Lamonté en el método de liberación de corazas. Yo todavía noto que hay algo en mí que, aunque yo había traspasado la barrera, y esa barrera se le llama la coraza fundamental, es decir, la coraza que habla Marilis, que te pone entre la vida y la muerte, porque todos llevamos la vida y la muerte en el interior, eros y thanatos, siempre está ahí. Entonces, la persona que tiene miedo a vivir, tiene miedo a morir, y la persona que tiene miedo a morir, tiene miedo a vivir. Son los dos opuestos que idealmente se tienen que complementar. Es decir, cuando uno siente que tiene ganas de vivir, difícilmente tiene miedo a morir, porque la vida es plena, en realidad también la vida es vida-muerte continuamente, ¿verdad? Y cuando yo acabo la formación con Marilis, yo había atravesado esa puerta que hablaba antes, y aún en mi interior había algo que no estaba acabado de experimentar. Es decir, que mi niña interior todavía estaba con un anhelo de que la reconociesen, de que la amasen. Y cuando digo mi niña interior, no es algo abstracto, es decir, que interiormente llevamos todas las etapas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Es decir, llevamos la etapa de feto, de bebé, de niño, etc. Entonces esa niña interior demandaba en mí una atención profunda, y después de un viaje, de un curso que estuve con Marilis, estaba yo muy enfadada interiormente, porque, y eso lo contemplo también en mis consultas con las personas que vienen a consultarme, que uno hace muchas cosas, hace muchos cursos, lee mucho, se prepara mucho,
Y al final hay como un sentir interior profundo donde si las cosas no van bien del todo como uno querría, uno empieza a pasar factura, es decir, empieza la contabilidad con uno mismo. Empieza a decir, mira, si yo he hecho esto, esto y esto, entonces yo tengo que estar bien. Y con el tiempo uno se da cuenta que la vida no puede llevar una contabilidad. ¿Cómo estás negociando? Estás negociando, es una etapa de negociación. Entonces a la vida no le importa nada tus negociaciones. Tú eres tú, la vida va por un lado y tú, con mucha suerte, lo que va a pasar es que te vas a dejar guiar por la vida. Eso es con mucha suerte porque uno ha dejado la estrella. Pero si no deja lastre, en realidad lo que hace es ir pasando factura, haciendo el recuento. Y en ese recuento casi siempre salimos mal parados. Porque la vida no nos debe nada. La vida es. Entonces uno puede ir con la vida o no puede ir con la vida, pero la vida es. Y entonces en esa etapa de negociación que yo estaba pasando y de recuento, de contabilidad, pues me enfadé mucho porque yo había hecho tantas cosas y aún mi vida no estaba como yo quería que estuviera. Es decir, que aún financieramente aún estaba coja, no me iban bien las cosas a nivel financiero. Y de repente en mi interior estaba enfadada sobre todo con lo divino, con mi alma. Es decir, yo he hecho mucha meditación, bueno, he estado en teoría, yo en ese momento pensaba que estaba muy cerca de mí, pero en realidad siempre estaba esperando que la vida me diera, Y entonces en ese momento, desde mi interior, enfadada yo con mi alma, desde mi interior nació una pregunta muy sanadora en mí. Y fue, ¿qué puedo hacer por ti? Dirigida a mi alma. Esa pregunta fue un clic para mí que todavía ahora cuando lo recuerdo me estremezco realmente, porque hasta entonces yo le había pedido cuentas a mi alma para que hiciera por mí. Y en ese momento, cuando sale esa pregunta, yo sé, ahí está la sanación. Es decir, que me pongo al servicio de. Y en ese servicio de, después de tener la pregunta en el aire, flotando durante unos días, resulta que decido ir a trabajar en una escuela de niños de 0 a 3 años, bebés a 3 años. Yo ya me había formado algunos cursos con Ute Strupp, que ella lleva la pedagogía Pickler, una pedagogía que tiene al niño como lo que es, como algo en sí mismo perfecto y al que no hay que adiestrar, sino que hay que acompañar. El niño ya sabe lo que necesita y lo que quiere. La dificultad está en que los mayores, padres no padres, nos creemos que imponer nuestra voluntad será lo mejor para el niño. Y no estoy diciendo que se le deje al niño libre siempre. No, el niño tiene que tener unas pautas donde él pueda acogerse, si no, no podría formarse a nivel psicológico bien y enraizado en sí mismo. Pero sí que hay momentos que al niño hay que dejarle, no hay que adiestrarle, hay que acompañarle con unas directrices, pero hay que acompañarle. Entonces esa es la pedagogía Pickler, es extraordinaria, con un respeto y un amor hacia el niño. Bueno, jamás lo había visto. Sí, recomiendas ver un documental, ¿no? En el libro recomiendo ver un documental para que la gente se haga una idea. Sí, un documental que está grabado en Hungría y es un orfanato, hace muchos años de ese documental. Es un orfanato donde se implanta la pedagogía Pickler. Y ahí fui a parar a una escuela que por azar, entre comillas, hacen la pedagogía Pickler, implementan la pedagogía Pickler para sus niños. Y allí estuve durante 2 años acompañando a esos niños. Y primero en una clase de casi bebés y luego en una clase de niños de 1 a 2 años. Y
ahí fue una reconciliación conmigo, con una parte mía profunda, magnífica. Es decir, acompañando a esos niños cada día durante 2 horas, yo me daba cuenta cómo en cada niño yo iba reconociendo a mi niña interior. Es decir, que cuando yo reconocía al niño exterior, lo que estaba haciendo es sanando mi niña interior, falta de reconocimiento y presencia, ¿verdad? Y entonces ahí no era fácil porque también tocaban en mí las heridas profundas, es decir, porque veía a los niños que se separaban, por ejemplo, por primera vez de sus madres, que los dejaban en la escuela, y yo veía ahí la desesperación de los niños. Y si bien siempre he acompañado a personas a liberarse de las corazas, a flexibilizar la coraza, veía qué es lo que hay detrás de eso, y es un gran placer verlo y sentirlo. Pero nunca había visto cómo se hacen, cómo se colocan las corazas. Y ahí tuve la oportunidad de ver, y eso fue un gran regalo para mí, cómo nos vamos acorazando. Es decir, veía cómo los niños, desde que empezaban el curso en septiembre hasta que acababan en junio, cómo los niños, cada uno por un tema especial, particular a cada uno de ellos, se iban encerrando en sí mismo. Eso fue doloroso para mí verlo, porque vi cómo la cantidad de energía que utilizamos para instalar una coraza, para protegernos de un dolor que podemos sentir en el exterior, la cantidad de energía que se gasta en eso para colocarla. Y luego, obviamente, la cantidad de energía que se necesita para liberarla, para flexibilizar. Que eso lo tenemos que hacer cuando ya somos adultos, porque claro, nos hemos ido acorazando y al final ya en nuestra vida, cuando somos conscientes de que tenemos muchas corazas, o tenemos un llamado, como tú dices, toda una circunstancia que nos hace tomar conciencia de que estamos aislados de la vida, ¿no? O no en contacto con ella, ¿no? Exactamente. Porque si bien la coraza nos protege, nos protege en un momento dado en nuestra vida, llega un momento que esa misma coraza impide vivir la vida. Cuando digo vivir, es mayúsculas vivir. Vivir es vivir, no es porque la vida va mejor o va peor, uno quiere vivir o no quiere vivir. Es así. Lourdes, tu experiencia en esta escuela no solamente te reafirma en el camino que habías ya iniciado con el método de liberación de corazas, sino que también es una experiencia sanadora, porque lo que tú observas también resuena en ti, ¿no? Sí. Es lo que más o menos tengo el sentido de lo que tú mencionas en tu libro. Hasta ahora, hemos estado hablando del tema de las corazas, pero la gente se preguntará ¿y qué son las corazas?, ¿no? Entonces, como que hemos llegado al punto de atención para que la gente las personas que nos acompañan puedan entender qué es esto de las corazas. No sin antes mencionar que justo de la escuela, que habías mencionado, el documental es Loxi, un lugar donde crecer, ¿no? Es un documental que uno lo puede encontrar en la red, y si estáis interesados en saber un poco más de esta pedagogía también pues tenéis oportunidad de verlo, ¿no? A ver, tú mencionas en tu libro que hay una serie de corazas que se van dando a lo largo de nuestra vida. Parte de lo que sería la etapa del útero y termina en nuestra adultez. Y se divide en dos segmentos, ¿no? Las corazas que serían de un primer periodo, que sería desde el útero hasta la adolescencia, y después de otra segunda etapa que sería de la adolescencia más o menos hasta el ser adulto. Y en esta primera parte de nuestra vida se van a formar una serie de corazas que van a ser paulatinas, o a lo mejor se van intercalando unas a otras, pero parte de una primera coraza que es la fundamental, por eso dicen el mismo nombre lo dice, la coraza fundamental, la coraza fundamental, y se van dando otras más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿Nos puedes comentar, en principio, por qué el nombre de coraza? El nombre de coraza, claro, si a uno le preguntan ¿qué es para ti una coraza? Pueden haber muchas imágenes. Cuando eso lo pregunto en los cursos, puede ver la imagen de un escudo, de un muro, de un caballero medieval, etc. Entonces, el nombre de coraza lo
lo relaciona primero en el trabajo psicocorporal, lo relaciona primero Wilhelm Reich en su trabajo. Wilhelm Reich, un psicoanalista austriaco, que empezó a ver cómo sus pacientes, ya no tan solo a nivel psíquico, sino a nivel también físico, reacciona al cuerpo a través de la psique. Y él empieza a instaurar el término coraza. Y el término coraza, él lo habla como que son en forma de anillos horizontales que se van estableciendo a lo largo de nuestro cuerpo físico. Es como un anillo que aprieta y que no deja que la energía vital circule. La coraza en sí misma lo que hace es aprisionar una parte de nuestro cuerpo o varias partes de nuestro cuerpo, y eso tiene su correspondencia en la psique y en nuestro estado emocional, ¿verdad? Imaginemos, yo pongo un ejemplo que parece un poco rudimentario, pero que puede dar una buena imagen quizá. Imaginemos una manguera que está conectada a una fuente, a un grifo, y esa manguera, cuando se abre el grifo, si la manguera está bien, el agua del grifo va a salir por la manguera y todo va a estar bien. Pero si la manguera por algún lado está aprisionada, está más constreñida, lo que va a hacer es que en esa parte el agua va a pasar menos o casi no va a pasar. Entonces ahí es como el anillo ese que hablaba Reich, que se aprieta y no deja fluir la energía vital. Pero hablas de coraza a 3 niveles, ¿no? Coraza a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel emocional. Exacto. O sea que se dan al mismo tiempo estos 3 aspectos. Sí, exactamente. A nivel físico se instala una coraza en nuestra parte de musculatura, de nuestros tendones, de nuestra fascia, a nivel anatómico. Entonces, eso tiene repercusión en nuestra psique y es muy claro. ¿Por qué? Por ejemplo, si vemos una persona a nivel físico que su estructura física es esta, por ejemplo, con el pecho hundido, con los hombros hacia adelante, no hace falta mucho, ni saber mucho, ni ser terapeuta para darse cuenta que así no es muy fácil vivir. Es decir, andar así por la vida no es muy fácil y obviamente tiene que afectar en nuestra psique. Porque así uno es difícil de vivir una alegría, sí, ¿verdad? Mucho refleja nuestras posturas en relación como también son nuestra forma de pensamientos, ¿no? Sí, pero cuidado con eso porque tampoco es una ciencia exacta. Es decir, una persona que está así ya es así. No, somos algo mucho más grande. Pero sí que influencia, la posición sí que influencia algo. Pero también huyo de los esquemas estereotipados de cómo leer el cuerpo. Si el cuerpo hace esto, quiere decir que la persona es esta. No, porque somos mucho más claro, y también de un trabajo aislado, ¿no? Y no global, porque si dices bien, hay que a lo mejor tener una buena postura, pero eso podrá ser repetitivo. A lo mejor en un tiempo tendrás una buena postura, pero si hay temas que son a otros niveles, como por ejemplo emocional o psíquico, y no resueltos, obviamente, siempre se dará la tendencia, ¿no? Exacto. Es decir, que es a integral, nivel, sí, claro, integral. La coraza psíquica tiene que ver con las creencias que hemos instalado. Es decir, ese no puedo, ese no tengo derecho a, no me merezco tal cosa o tal otra. Todo eso tiene que ver con la coraza psíquica. Es decir, es un encierro a nivel físico, pero también a nivel psíquico. Y esa coraza psíquica también tiene que ver con la emoción y con el cuerpo. Es decir, ¿qué es lo que guarda la coraza física? Guarda una creencia y guarda una emoción. ¿Cuál se da de las 3 primero o es independientemente? Inicialmente la coraza física, la coraza en sí, nace en el cerebro reptiliano. Es decir, el cerebro más arcaico, el cerebro que reacciona sin nuestro consentimiento. Si nosotros estamos aquí ahora tan tranquilamente hablando, tú y yo, Martín, y en un momento dado entrara un tigre, no puedes imaginarte que tú vas a reaccionar razonando.
porque instintivamente vas a saltar y vas a dejar la grabación, vamos a dejar todo, nos importará bien poco lo que esté recogiendo la cámara, no, nada de eso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro reptiliano, el más arcaico, se va a poner en funcionamiento porque tiene muy claro lo que es la vida y lo que es la muerte. Y él siempre va a preservar la vida. Y ahí va a empezar la coraza profundamente. Es decir, que en un momento dado en nuestra vida hemos percibido un peligro que ahora a edad adulta nos puede parecer nimio, porque qué tontería, ¿verdad? Abandonar a un niño por 3 horas. ¿Verdad? Para nosotros no tiene un significado eso, pero para el niño que depende de la madre, y no voy a decir ahora que todas las madres que abandonan al niño en la escuela se va a crear un trauma, no, tampoco voy a ir por ahí, pero lo que para nosotros es una nimiedad, para el niño es muy importante porque activa el cerebro reptiliano, no hay más. Entonces ahí nace la coraza, en el cerebro reptiliano. Luego otra capa de nuestro cerebro es el cerebro límbico, que lo que va a hacer es recoger la experiencia emocional. Y luego va a haber otra capa de nuestro cerebro, que es el córtex cerebral, que va a racionalizar todo lo que ha pasado. Creencia limitativa. O sea, se va a ir como va a ser como un desencadenamiento completo. Bueno, el pack viene completo. Es eso. El pack es un complejo, es todo un complejo. ¿Qué pasa en el caso de los niños, ¿no? Porque también lo leí en el libro. En el caso de los niños no tienen ese plan normal, de que sería por el reino animal, de que ante un estímulo o una situación así de peligro, tienen la opción de huir o enfrentarse, ¿no? En el caso de los niños no tienen esa opción. ¿Qué pasa? No tenemos. ¿Qué pasa con nosotros en esa situación en que no podemos ni huir ni enfrentarnos a la circunstancia? La paralización. No tenemos otra opción. El someterse. Es decir, cuando somos bebés no podemos ni pelear ni huir. Y el cerebro reptiliano se pone en marcha y entonces nosotros como humanos lo que hacemos es desencadenar una tercera vía y es el sometimiento. Es decir, congelarse, paralizarse para no sentir. Enfriarse. Enfriarse. Primera coraza fundamental. La primera coraza, perdón, la coraza fundamental. Paralización, que nada se mueva para no sentir el dolor. Y eso es, y por ahí nosotros nos empezamos a acorazar. Y suerte que nos empezamos a acorazar, porque si no, luego ya sería, si no nos ponemos a acorazar, sería la muerte. Por ejemplo, muchos niños bebés que hacen una muerte súbita, en mi sentir tengo la sensación de que ha sido una imposibilidad de acorazarse. Cuando uno no puede acorazarse, cuando es bebé, puede ser, no hay estudios científicos hechos, pero puede ser que sea una opción el morir. Entonces pasamos por una serie de corazas. La fundamental, que está en relación con una creencia, decías tú en tu libro, que es muy potente, ¿no? Que es la que está marcada, como digo, sí, a fuego un poco nuestra psique también, ¿no? Es la primera coraza que se forma y es la coraza más profunda, como hablaba antes, tiene que ver con la vida y la muerte, es decir, cómo ya desde pequeño, inútero incluso, percibimos la vida. Si la vida la percibimos como un peligro, la percibimos como un bienestar. Y esa es la primera coraza que se forma desde la etapa intrauterina hasta el año aproximadamente. Y ahí empieza todo, porque luego a partir de esa coraza que se instala, y se instala a lo largo de nuestra columna vertebral, sistema nervioso central, a partir de que se instala, todas las demás la van a ir como superponiéndose como en una capa de cebolla. Y ahí vamos a ir construyéndonos una falsa identidad ahí. Tú hablas también en el libro dices que este es un libro dirigido a padres, no solo, a personas que también tengan esa responsabilidad de ser padres o lo piensen hacer más adelante, ¿no?
porque es fundamental la forma como se acompaña a los niños, ¿no? En la formación, o darse cuenta que están formando una coraza. Hablas un poco también de Laura Gutman, que también pues, me fascina también su trabajo, esta terapeuta argentina, de la unión que hay entre lo que sería el aspecto emocional de la madre con el niño y la importancia de darse cuenta de esto de aquí para esto de las corazas, ¿no? Porque justamente la coraza primordial se forma ya en el útero, ¿no? Puede formarse en el útero, sí. Puede formarse en el útero, sí. Y los primeros 9 meses para el bebé, cuando nace, es fundamental la fusión con la madre. Es decir, esa fusión que no siempre se puede hacer por diversas circunstancias, esa fusión que hay con la madre es vital para el niño, porque hasta los 9 meses el niño no tiene percepción de sí mismo. Es decir, él vive a través de la percepción de la mamá. Es decir, que energéticamente incluso él no tiene la percepción de él, sino que tiene la percepción de mamá. Si mamá llora, si mamá está triste, si mamá, etcétera, el niño también lo siente. Y con esto no estoy diciendo que a las mamás que tengan un bebé de menos de 9 meses no tengan derecho a estar tristes, a llorar. No es eso. Lo que sí que, y desde la pedagogía Pickler esto se hace mucho, es sí explicarle al bebé cuál es el estado de ánimo que la mamá está pasando y decirle muy claramente que no tiene nada que ver con él. Así la mamá le va empezando primero a mostrar las emociones al niño, a verbalizar las emociones al niño, porque el niño no tiene un lenguaje articulado, y va separando lo que son los mundos emocionales de mamá y niño. Entonces, la mamá tiene todo el derecho a pasar todas las emociones que tenga que pasar, y también el hecho de decirlas, de nombrarlas al bebé, aunque algunas personas crean que el bebé no entiende, lo comprende absolutamente todo, porque lo que hace es captar por impresión lo que hay en el ambiente. Es como una esponja que va recogiendo. Entonces, si al bebé se le dice lo que mamá está pasando y que no tiene nada que ver con él, el niño se tranquiliza. Las diversas corazas, por ejemplo la que sigue, que es la de la impotencia, mal amado, y después tienes otra de la protección, ¿no? También se van dando corazas. Sí. ¿Todas estas se van dando a lo largo de nuestra vida? Sí, se van superponiendo. Por ejemplo, la coraza de la impotencia se superpone a la coraza fundamental y es una reacción a la coraza fundamental, como decía antes, de la impotencia de quedarse en el vacío, ¿verdad? Uno queda en el vacío cuando atraviesa un dolor, uno se queda en un vacío, y muchas veces para no sentir ese vacío nos tenemos que formar otra coraza, que es la coraza de la impotencia. Y ahí es donde muchas personas, cuando somos adultos, a la hora de ir a encontrarnos con una terapia para liberar lo que intuitivamente sabemos que tenemos que liberar, es ahí donde a veces nos quedamos a medio camino. Ese es el traspaso, la coraza de la impotencia a la coraza fundamental. Eso es realmente estar o en la supervivencia o estar en la vida. Si uno se mantiene en la coraza de la impotencia, porque obviamente luego no se sabe lo que va a encontrar después, una vez que somos adultos, ahí uno se queda más o menos en una supervivencia cómoda, pero que realmente uno sabe que no vive. Y esa es la coraza de la impotencia.